Hoy viernes, saludo como siempre a don Rafael Martínez de la Borbolla. Rafa, hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, la semana pasada quedamos un poco mal en términos del contenido, del análisis de la obra literaria del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, porque aprovechando el panel, que ese día estuvo completo, nos abocamos más a analizar a Vargas Llosa desde el punto de vista político, de sus últimas declaraciones respecto de México, pero no se puede omitir la historia personal y la obra de uno de los escritores más importantes del último siglo, además uno de tus favoritos. Así es. Y por obvias razones eso quiere decir que lo conoces mejor que a otros. Así es. Y hoy vamos a rendirle debido homenaje a la obra y con todo el tiempo que se requiere a don Mario Vargas Llosa. Y a la vida. Efectivamente, la conclusión del programa pasado fue que Vargas Llosa es un gran escritor y un no tan buen político. Esa fue la conclusión a la que llegamos. La época que marca a Vargas Llosa es su infancia. Él nace en Arequipa, en Perú, en 1936, 38. Ya va a ser su cumpleaños porque nació un 28 de marzo. Ah, pues ya, la próxima semana. Y él nace... Felicidades, don Mario. Y él nace pensando que su papá está muerto. Cuando al año él se va a vivir a Bolivia, por eso toda su obra de su primera etapa va a estar siempre entre lo que es Perú y lo que es Bolivia, entre la selva esa, en el Amazonas. Y él, cuando llega a vivir a la casa de sus abuelos maternos, él es el centro de atracción de todos. Y resulta que Mario Vargas Llosa de niño es un niño genio. ¿Por qué? Porque aprende a recitar, aprende a bailar, aprende a cantar, aprende la lectura. Él, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, él comenta que lo más importante que le ha pasado en su vida fue aprender a leer. Porque gracias a los libros, como era un niño muy solitario, porque él vivía en un mundo de adultos. Sin hermanos, sin primos. Sí. Él descubre, ¿verdad?, en los libros, pues, a D'Artagnan, y él se empieza a imaginar que él es el que está salvando a la princesa, hasta que un día dice, mientras yo iba a tomar un bote en la sala de mi casa, caí en la realidad que cuando me golpeé, había roto una mesa de ahí, ¿no? A ese grado él la pone. Él, cuando van las visitas, él es que Marito nos cante, que Marito nos recite. Y él es la época más feliz de su vida. Todo va a cambiar cuando tiene 11 años. Y esto él lo plasma en su libro A pez en el agua, del cual vamos a platicar más a fondo, porque es el más suyo. Él va a los 11 años a la estación del tren con su mamá. De repente le dice, tú sabes que tu papá no ha muerto. Y él y el joven dice, bueno, pues claro que yo pensaba que estaba muerto, yo no sabía que no estaba muerto. Y él nada más le asiente a la mamá, llegan a la estación, se baja un señor completamente desconocido y le dicen, él es tu papá. Entonces él apunta que él nada más da la mano y saca una sonrisa tímida con el señor. Y de ahí... Sí, pues digo, le provoca una impresión. Sí, de que está muerto y no, pues ahí está vivo, ¿no? Y de ahí se van a vivir con el papá, pero sin poderse despedir de su familia que él tanto quería, ¿no? Claro, pues era todo lo que él había vivido. Y entonces el niño va cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo y cuando en su mente en desarrollo se empiezan a aterrizar la realidad de lo que está pasando, pues él empieza como a llorar porque le da miedo, ¿no? Y el señor le empieza a decir ya de una manera, pero dice que esto sucede muy rápido, es que tú no llores, los niños tienen que estar con su papá. Y al final, cuando el niño pues se siente desprotegido, va como que no se siente seguro, el señor ya empieza a gritos a decirle que se calme, que él es un hombre, ¿no? El encuentro con su papá va a ser tremendo. Porque el papá, cuando ve a los 12 años que el niño está leyendo todo el día y que está escribiendo poemas, le empieza a decir que él tiene que salir a la calle a jugar, que eso son cosas de señoritas, que tiene que hacer cosas de hombres. Y para no hacerles el cuento largo, acaba en una escuela militar, ahí en Perú, donde el papá lo envía para que se haga hombre literalmente. Y aquí Vargas Llosa nos escribe, lo voy a citar, lo que él siente por su padre, porque es un sentimiento muy fuerte. Es probable que sin el desprecio de mi progenitor por la literatura,
nunca hubiera perseverado yo de manera tan obstinada en lo que era entonces un juego, pero se iría convirtiendo en algo obsesivo y perentorio, una vocación. Si en esos años no hubiera sufrido tanto a su lado y no hubiera sentido que aquello era lo que más podía decepcionarlo, probablemente no sería ahora un escritor. Reflexionaría 40 años después el Premio Nobel de Literatura 2010. Como si se tratara de, por llevarle la contra, lo que en principio era una afición, un gusto, que ya lo traía, evidentemente, pero que se vuelve exponencial como una suerte de rebeldía en contra de ese padre que era una figura pues no conocida, impositiva, agresiva. Además, resulta que era un señor muy violento, ¿no? Parece ser que su madre nunca es feliz con él, que tampoco es un buen padre como hijo por lo que estamos leyendo. Sí, claro, obvio. Y él toda su vida va a quererse alejar de su padre. También cuenta en una entrevista que ya cuando Vargas Llosa ya es Mario Vargas Llosa, él sale su foto en la portada de una revista norteamericana, creo que la Times, y que el papá cuando lo ve, le dice a la mamá, oye, Marito ya es muy famoso, Marito, qué sorpresa la mía, yo que pensaba que ese no era el rumbo, velo a Marito, ¿no? Y cuenta Mario Vargas Llosa que su papá lo buscó para tratar de hacer un reencuentro, Una algo, reconciliación. pero que era demasiado tarde. Así lo pone, sí lo volví a ver, pero ya la realidad era que para mí ya era demasiado tarde encontrar reencontrarse con él, ¿no? Era una cuestión ya afectiva. Efectivamente. Mario Vargas Llosa, sus apoyos más grandes siempre van a ser las mujeres. Primero, en su infancia, ¿verdad? Ahí conoció a una tía política que algún día vino de Bolivia, lo conoció de chico, y después él se vuelve a reencontrar porque él estudia Derecho. También su papá estaba en contra de que estudiara Derecho, pero él decide que él va a ser abogado y regresa la tía política, que es la tía Julia, y es 12 años mayor que él, guapísima la señora, e inician un romance. Y se casa con ella. Se va a casar con ella, pero imagínate, es su tía, 12 años mayor, y tía política, y entonces en la familia se va a hacer esto todo un escándalo. Sí, además que estaríamos hablando de los fines de los 50, principios de los 50, y yo creo que, pues en esa época que en cualquier todavía, época, sí, yo creo que hasta ahorita. Pero más en esa, ¿no? Yo creo que hasta ahorita. Entonces, nunca se va a saber si lo hace él como un acto de rebeldía contra todos, o si realmente se enamora de ella, que seguramente sí se enamoró, porque sí se acabó casando con ella, y gracias a un cuento que él escribió, los mandan a vivir a Francia, él se va con ella, y pues cuando se van allá se van en unas condiciones de mucha, sin dinero, con muchas carencias. Y va a pasar una anécdota muy curiosa. Van a conocer a una peruana en París, en el Hotel Ritz, que acaba de hacer un viaje a África. Y entonces se entera que él es escritor y le dice que si le puede hacer su libro. Entonces ellos necesitan dinero, le dice, pues ¿cuánto nos paga? Pues tú te vas a venir todas las tardes, yo te voy a contar mi historia de lo que yo viví en África y tú lo vas a escribir. Entonces dice Vargas Llosa que él tenía que ir todas las tardes al cuarto de esta señora que lo acompañaba, Julia, y que pues algunas de las historias que la señora le contaban para él no eran tan interesantes. Entonces él las modificaba un poco para hacerlas un poquito atractivas, más tormentosas, ¿no? Le metía un poquito de romance, le metía un poquito de aventura, y la señora pues como que decía que no, pero algunas cosas sí las deja, y efectivamente ese libro no lo va a firmar Vargas Llosa. Esta señora sí lo va a publicar, y se va a descubrir muchos años después, porque lo va a contar Julia, y por eso también se le queda un poquito más del escribidor, ¿no? Él va a plasmar su romance con la tía Julia en su famoso libro La tía Julia y el escribidor. Sí, claro, por supuesto. Y yo cuando lo leí, además son 10 capítulos, de los cuales 5 capítulos hablan sobre un personaje que se llama Pedro Camacho, que es un locutor que escribe radionovelas. Y entonces, cuando tú dices, oye, pues, ¿en dónde está tía Julia, no? No, los primeros 5 capítulos
son las supuestas historias que este señor escribía para contarlas en la radio. Y son historias que cada vez se van a poner más fuertes y se empiezan a entremezclar unas con otras, y al final acaban devorando al que las escribe, a Pedro Camacho. Lo acaban volviendo loco. Y después ya viene los otros capítulos donde empieza el romance del joven Mario Vargas Llosa con la tía Julia. Y aquí sí no hay de que si es la tía Julia o no, porque desde el nombre viene está dedicado a ella. Y cuando yo lo leí, dije, qué mal, qué feo que haya escrito su romance con su tía, que además es 12 años mayor que ella, que además pues creó dentro de la sociedad de Perú de aquella época, de aquella ciudad y de aquella familia. Pues imagínate todos los problemas, y que después que los plasme en el libro. Ella, cuando lee va a escribir otro, que se va a llamar algo, creo que la verdad de Varguitas, donde ella pone su versión de los hechos, porque ella no está de acuerdo en cómo queda en este libro plasmada, porque sí queda como una devoradora de hombres, ¿no? De un joven. Y después se descubre que Vargas Llosa, muchas personas cuando tienen un problema, se lo tienen que platicar a ella. Y Vargas Llosa lo que hace es que las cosas que le duelen, él las escribe. Y por ejemplo, en El pez en el agua, que es el libro de que habla del éxito del literario, del escritor, y al mismo tiempo te va a hablar del político y de su derrota. El político en ciernes, me quiero suponer. Vamos a un corte, Rafael, no nos tardamos nada y volvemos, por supuesto, a Zona Pública para que Rafael Martínez de la Borbolla nos siga platicando acerca de Mario Vargas Llosa y su obra.